Hola, buenas noches, Rey. Así es. Hay un antes y un después en cualquier país que sufra una catástrofe como los terremotos que afectaron a Turquía y Siria. Pero si antes del sismo una de esas naciones ya estaba afectada por 12 años de guerra y un duro paquete de sanciones internacionales, entonces la situación es mucho peor. El terremoto y sus posteriores réplicas impactaron específicamente en la zona fronteriza entre Turquía y Siria, convirtiendo en escombros ciudades de ambos países en cuestión de segundos. Al momento, los medios internacionales comenzaron a relatar la tragedia del siniestro, la cifra de fallecidos aumentando por día y, lo más importante, el despliegue de ayuda internacional. Sin embargo, esos mismos medios no cuestionaron que mientras más de 45 países enviaban ayuda humanitaria a Turquía, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Siria se mantenían intactas. No obstante, varios países han logrado enviar personal de apoyo, al igual que suministros de alimentos y medicinas a Siria. Pero volvamos al tema de cómo han decidido narrar muchos medios los efectos posteriores al sismo en la nación árabe. La cobertura ha venido acompañada de una serie de mentiras. Por ejemplo, se dice que la presidencia de Bashar al-Assad impide que la ayuda entre a las zonas devastadas, cuando la realidad es que el gobierno controla el 90% de los territorios del país y además mantiene abiertos los pasos fronterizos por el Líbano, Jordania e Irak, precisamente para que puedan entrar los cargamentos internacionales. Además, controla todos los aeropuertos. Sin embargo, la situación es grave porque Siria no cuenta con todo el equipamiento necesario para sacar a las víctimas bajo los escombros. Se ha trabajado contrarreloj, en condiciones de duro invierno. Irak ha sido uno de los países que envió petróleo para poder mantener con electricidad las zonas donde se ejecutaban las labores de rescate. 5 días después del terremoto y luego de varios pedidos de ayuda por parte de la comunidad internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó una exención de las sanciones. Se trata de una licencia general por un plazo de 180 días que autoriza a las instituciones financieras a que procesen todas las transacciones de ayuda por los sismos. Las sanciones debieron levantarse desde el momento en que se produjo el terremoto, pero Washington decidió jugar a la política durante días mientras la gente se asfixiaba y moría congelada bajo los escombros. Antes del terremoto, Estados Unidos ya estaba robando el trigo y el petróleo de Siria, usando sus propias bases militares ilegales en ese país, empleando los reductos de los grupos terroristas que supuestamente combatía. La extorsión de los recursos naturales de la nación árabe se ha convertido en una práctica cotidiana para Washington, demostrando los intereses que siempre tuvo para estar presente en ese conflicto. A pesar de la manipulación mediática, el gobierno de Damasco ha pedido ayuda incluso a Estados Unidos y a la Unión Europea, pero eso no lo cuentan. Naciones Unidas ha cuestionado incluso el hecho de que se está politizando la ayuda a Siria. Cuando se habla de los muertos, la mayoría de los medios publica cifras que engloban los decesos de ambos países. Sin embargo, omiten el hecho de que una parte de los fallecidos de Turquía eran desplazados sirios por el conflicto. A esos refugiados, ni la Unión Europea ni Estados Unidos les facilitó antes su regreso, a pesar de los pedidos a todos los niveles. La mayor parte de esas personas vivía en campos de acogida en condiciones precarias. Muchos engrosan ahora el número de muertos. A pesar de todo, un total de 122 aviones de diferentes países había llegado hasta ayer martes a los aeropuertos sirios. Los suministros van directamente a las provincias afectadas. Por otro lado, el director general de la Organización Mundial de la Salud visitó Siria y pudo constatar por sí mismo los efectos de las sanciones impuestas por Occidente. En su opinión, es urgente tomar medidas sanitarias para enfrentar posibles brotes de cólera y otras enfermedades. Habrá un antes y un después, tanto para Siria como para Turquía, luego de un terremoto que ha sido catalogado como la peor catástrofe natural en esa región. Pero por desgracia, la recuperación en el caso sirio está condicionada por las trabas que sigue imponiendo Estados Unidos. Los terremotos cambian la vida de millones de personas en cuestión de segundos, pero la política puede hacer un daño peor incluso a largo plazo. Así me despido, nos vemos mañana al mediodía.